Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Ya estamos con ustedes en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Seguimos trabajando la lección número 8, que recientemente iniciamos, lección número 8, donde el título general de la misma es El cuerpo unificado de Cristo. El pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento está en Efesios 4, 11 y 12. Él mismo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para edificación del cuerpo de Cristo. Los dones dados a la iglesia, repartido entre los miembros de la iglesia para la perfección del cuerpo de Cristo. Por eso estamos hablando en esta semana sobre el cuerpo unificado de Cristo. Y ahora, en el día de hoy, estaremos dándole un vistazo a lo que es quizás la continuación del tema que estábamos abordando ayer. Ayer hablábamos acerca del Cristo exaltado, quien es el dador de los dones, y para el día de hoy seguimos con el asunto de los dones del Jesús exaltado. Es el tema que estaremos abordando en este día. Traiga su Biblia, su guía de estudio. Bajo la conducción y la dirección del Espíritu Santo, estaremos compartiendo con ustedes el estudio de la Santa Palabra de Dios. Es un placer saludar aquí en cabina al Pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor Rubio, el Dios del cielo, nuestro Señor Dios Creador, continúa derramando bendiciones en su vida y su familia. Muchas gracias, Pastor Scroggins. También saludamos a usted y a su esposa. También extendemos este saludo para todos nuestros amables oyentes de este programa Radio Amanecer en Estudio, La Voz de la Esperanza. Y esperamos que este sea un gran día estudiando la palabra de Dios. Por eso queremos invitarles para que tengamos una palabra de oración. Bendito y eterno Padre, te damos gracias por los dones que Jesucristo nos ha concedido. Ahora te rogamos, Padre, que esos dones no los descuidemos, sino que los podamos emplear para que tu iglesia sea edificada y que así todos juntos, tu iglesia en la tierra, pueda estar lista para aquel gran día cuando Cristo Jesús venga a levantarla de esta tierra. Gracias te damos, oh Dios, por ese gran poder, y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Recientemente estamos hablando acerca del Jesús que resucitó, ascendió al cielo y fue exaltado, y es exaltado en el cielo. Estamos haciendo un énfasis que después de esto, pues el Espíritu Santo empieza a hacer una labor importante con la recepción grande del Espíritu Santo. Los apóstoles, los discípulos de Cristo reciben dones, y hemos hablado, conforme incluso al texto que nos está sirviendo de fundamento, que esos dones es para perfección de los santos y así el trabajo de la iglesia. Todo esto para ser empleado en la iglesia, y es la idea básica que hemos venido manejando en esta semana. Hoy nos detenemos un poquito a hablar acerca de los dones del Jesús exaltado. Así es un tema de mucha importancia para el día de hoy. Y entonces el apóstol Pablo, sobre la base del Salmo 68, 18, él entonces describe que Jesús resucitado, exaltado y victorioso, da dones a su pueblo desde lo alto. Esto nos dice, pastor, la importancia que tienen los dones. Yo pienso que nosotros necesitamos enfatizar más este aspecto de los dones y buscar que cada miembro de la iglesia pueda descubrir qué don tiene, dado por el Jesucristo exaltado, y que lo pueda entonces practicar en un ministerio
de tal manera que el mismo creyente sea edificado y que también puede edificar a otros. ¿Es posible que un creyente pueda saber qué tipo de don tiene? ¿No sería un asunto de que alguien reconozca, por ejemplo, para poner un caso, que tenga el don de la predicación, entonces uno llega a pensar que se ha convertido en buen predicador porque el Espíritu Santo le ha dado ese don? ¿Hay forma de cómo identificar la manera en que el ser humano tiene algún don de parte de Dios? Sí, creo que sí, porque el mismo Espíritu Santo que da los dones, entonces debe trabajar también y trabaja de una manera especial para que nosotros podamos descubrir qué don tenemos, y también la misma iglesia nos ayuda también para que nos demos cuenta cuáles son los dones que tenemos, porque nosotros mismos sentimos el llamado de Dios y entonces la iglesia también reconoce ese llamado que Dios nos ha dado. Y pienso que necesitamos enfatizar este punto por la gran importancia que tiene, tanto para el crecimiento espiritual de la persona que recibe el don, como también para ayudar a otros de que puedan avanzar en la vida cristiana y en la edificación, así como Jesucristo lo ha planteado. Pastora, antes de que siga con su exposición, tengo otra pregunta que va en esa misma dirección. Sucede que en muchas oportunidades nosotros hablamos de los dones espirituales, que ya entendemos es un regalo de Dios, y el don básicamente es algo que tiene que ver con una naturaleza bien espiritual, es un regalo de Dios. Y ya lo que hacemos en ese sentido con el don es emplearlo para la causa de Dios. ¿Hay algún tipo de diferencia? Porque a veces indistintamente se confunde el don con el talento. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre un don y un talento para que usted pueda seguir básicamente con la idea? Son distintos. Los dones, como ya hemos visto aquí, son atribuciones y una preparación que Dios hace en la misma persona y directamente dado por el Espíritu Santo. Y los talentos son habilidades que la persona trae, porque Dios, claro, fue el creador de las personas y el que da todos los talentos también, pero una persona que no sea un creyente puede tener talentos muy poderosos que lo usan de una manera extraordinaria, pero el don ya es una atribución directamente de Dios para la edificación de su iglesia. Por eso se habla que siempre es espiritual, porque es un regalo. Correcto. Y va en esa dirección, y me gustó mucho la idea donde dice que el talento puede ser utilizado por cualquier persona, incluso para hacer mucho dinero. Exactamente. Hay personas en el mundo que tienen muchísimos talentos y lo utilizan de manera debida y hacen mucho dinero. Pero cuando el talento ya uno cambia de mentalidad y empieza a utilizar ese talento para ejercerlo de manera espiritual, entonces de esa misma manera se viene convirtiendo en un don que el Señor le está dando a esa persona. Los artistas, por ejemplo, tienen talentos extraordinarios y no necesariamente sus talentos edifican la iglesia. Perfecto. Y así en diferentes ambientes, personas tienen talentos muy finos, muy especiales, pero ya los dones son regalos que Dios le da a la persona. El Espíritu Santo lo distribuye con un propósito muy especial, como lo dice este estudio. Por eso aquí hace una pregunta: ¿qué dones da Jesús exaltado y con qué propósito? Eso es muy importante, porque el propósito es lo que define la validez de una cosa que nosotros podamos hacer. Y ahí leemos, por ejemplo, Efesios el capítulo 4 y los versículos 11 hasta el 13, donde dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Pudiera usted hacernos, pastor, algún tipo de comentario en torno a esos dones que acaba de mencionar, que Dios da para perfeccionar a los santos para el uso de esos dones en la iglesia? Usted mencionaba apóstoles, profetas, maestros, pastores. ¿Podría darnos así rápidamente alguna idea de cada uno de esos dones en la persona? ¿Quiénes son y qué tipo de don es este? Correcto. Los apóstoles, por ejemplo, el apóstol significa enviado.
una persona que Dios lo toma y lo envía para que lleve el evangelio por todos los lugares donde pueda llegar. Por ejemplo, el apóstol Pablo era un hombre que no se detenía. Llegaba y plantaba una iglesia y luego iba para el otro pueblo, para el siguiente pueblo, y entonces iba de lugar en lugar plantando las iglesias y recorría otra vez hacia atrás para ver a los hermanos, escribía las cartas, lo que quiere decir que el apóstol Pablo desarrolló un ministerio que solamente Dios lo puede cuantificar, un trabajo extraordinario para levantar las iglesias y edificar a cada creyente, como él lo hizo. Los profetas. Entonces el apóstol es un enviado. Un enviado. Perfecto. Sí, un enviado. Entonces los profetas son un ministerio también, un don especial, que Dios toma a la persona y lo inspira, el Espíritu Santo lo inspira y Dios le muestra su voluntad. Y entonces esas personas comienzan a plasmar de una manera extraordinaria con las propias palabras que el Señor le puede también suministrar y con su propia experiencia. Entonces comienza a plasmar el mensaje que Dios ha presentado en su lenguaje, y para que las personas también lo puedan entender. Los profetas también usaban varias figuras para mostrar entonces el mensaje que Dios lo había comisionado a dar, y para interpretar entonces también los tiempos de manera tal que las personas pudiesen comprender cuál era la voluntad de Dios revelada a través de esos profetas. Lo que quiere decir que el ministerio profético es un ministerio de mucha importancia, tanto en la antigüedad como también en el presente y hasta el fin del mundo, como veremos un poquito más adelante. Los evangelistas, ese don es extraordinario, porque el evangelista entonces capta la visión de la salvación en Cristo Jesús y comienza a proyectarla de una manera especial para que las personas puedan comprender su condición de pecado y entonces puedan aceptar el evangelio en Cristo Jesús para su salvación. Y los pastores y maestros, este don lo da junto aquí, porque ciertamente los pastores y maestros tenemos un trabajo muy importante para guiar la iglesia a un conocimiento más profundo de la palabra de Dios, y por eso está ligado entonces el pastoreo, que es el cuidado de los miembros, también con la enseñanza. Y muy importante es este don, porque Jesucristo empleó de una manera extraordinaria este don de ser pastor y también maestro, y Jesucristo dedicó un tiempo muy poderoso para enseñar, y nosotros los pastores también debemos dedicar un buen tiempo para enseñar la iglesia, no solamente para cuidarla, sino para enseñarla, a que ellos también puedan descubrir sus dones y puedan también emplear esos dones para la edificación de la iglesia. En sus comentarios estoy escuchando que se incluye o nos incluye dentro de esta declaración que Pablo da a los creyentes de Éfeso, donde hace mención de los apóstoles y los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y escuché en un momento determinado que nos estaba incluyendo dentro de ese comentario de los dones que el Señor distribuye en su iglesia. Quiere decir entonces que hoy en día también se puede contar con esa distribución de los diferentes dones, como los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Claro que sí. ¿Eso la iglesia en la actualidad puede participar de esos dones? Claro que sí. Dios siempre ha mantenido los dones en su iglesia, de tal manera que pueda ser edificada, como dice aquí el estudio, el propósito por el cual Dios ha puesto estos dones, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, como lo dice en Efesios 4:12. Y también dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Lo que quiere decir, pastor, que los dones es un ministerio extraordinario que Dios lo ha puesto, unas condiciones extraordinarias que Dios ha puesto para que la iglesia sea edificada. Y yo creo que nosotros necesitamos, como dije al principio, darle más énfasis a esto en la iglesia. Nosotros necesitamos buscar más que las personas usen los dones, porque nos podemos conformar con la gran cantidad de eventos que nosotros realizamos, y cuando nosotros realizamos un evento que no son malos en sí mismos,
entonces hay que buscar otro momento para realizar otro evento. Pero el llamado de Dios no es hacer eventos, es a tomar los dones que Dios nos ha dado en un ministerio permanente en la iglesia, de tal manera que ella pueda ser edificada. Usted habla acerca de tomar esos dones para utilizarlo en la iglesia, tal y como dice el texto bíblico de Efesios 4, 11 al 13. Hay una inquietud que podría tener algún creyente cuando nosotros vamos al texto bíblico. Habla acerca de la perfección de los santos, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y como esos dones están dentro de la iglesia, podríamos decir entonces que cuando vemos evangelistas, pastores, maestros, profetas, apóstoles, esto quiere decir que los dones se han distribuido en la iglesia. Podemos hablar entonces de la perfección de los santos. Hay santos en la iglesia y hay santos que son perfectos. ¿Cómo nosotros podemos descomponer este término para saber lo que Pablo está diciendo sobre la perfección de los santos en la obra del ministerio? La perfección aquí hay que verla como la eficacia para realizar el trabajo. No en ese término que muchas personas que de no fallar, ¿verdad? Exacto. Porque recuerden que los apóstoles también cometían sus errores. Es decir, que los santos fallan. Exactamente. Por ejemplo, cuando Pablo tuvo que reprender ahí a Pedro, decirle, mira, tú cuando estás con los judíos te muestras de una manera, y cuando ellos llegan, entonces, y estás con los gentiles, te muestra de otra forma. Y entonces tuvo que reprenderlo un poco allí. Lo que quiere decir que no está hablando aquí la perfección en esa manera que nosotros tenemos de pensar, de no fallar. Nosotros podemos cometer incluso errores e incluso pecar. Podemos pecar en un momento, y por eso la palabra dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y por lo tanto, cuando un creyente peca, necesita entonces arrepentirse de su pecado, confesarlo y apartarse de él, como lo dice en Proverbios 28:13. Entonces aquí hay que ver el asunto, pastor, como la eficacia para hacer el trabajo, porque en un determinado momento una persona puede estar haciendo algo y puede estar cometiendo errores, y entonces las personas que van madurando y que tienen estos dones pueden ayudar entonces a los miembros para que hagan un trabajo más eficaz, y el mismo Espíritu Santo que da los dones también va ayudando a las personas para que lo puedan ejercer de la manera más apropiada posible. Hay un punto también muy importante que da como continuidad, como que nos invita a seguir cuestionando el texto bíblico. Aquí nos está diciendo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quiere decir, pastor, esto en declaraciones sencillas y llanas, que los dones espirituales estarán operando hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios? Es el propósito esto de los dones, y en la actualidad pues continúan desarrollándose dentro de la iglesia para el desarrollo de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Claro que sí, los dones espirituales deben estar presentes en la iglesia hasta el fin del mundo. Y de hecho aquí hay un punto muy importante que dice: la Biblia valida la función del don de profecía en la iglesia solo durante el tiempo de los apóstoles, o el don continúa hasta la venida de Cristo. Es decir, las personas generalmente no tienen muchos problemas cuando tienen que ver el don de apóstoles, como también evangelistas, pastores y maestros, pero con el don de profecía hay un poquito de complicación, porque muchos entienden que este don cesó en el tiempo de los apóstoles, y no podía cesar en ese tiempo de los apóstoles, porque la iglesia necesita el don de profecía de manera permanente. Así que desde que el pecado entró en el mundo, Dios ha utilizado el don de profecía para guiar a su pueblo. En el pasado, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas, pero en estos últimos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo, como lo dice en Hebreos el capítulo 1 y los versículos 1 y 2. Usted se da cuenta que este texto aquí, el apóstol Pablo está diciendo que en el pasado, allá de atrás, Dios habló a través de los profetas, y que también ahora nos ha hablado a través del Hijo. Lo que quiere decir que todo el tiempo Dios ha utilizado
los profetas, el ministerio profético, para guiar a su pueblo. Tomando en cuenta, por ejemplo, Moisés, que fue un profeta de la antigüedad, note que entonces de Moisés a Cristo, Dios necesita seguir conduciendo a su pueblo. Y de Cristo a la época que nosotros vivimos en el día de hoy, también Dios necesita seguir conduciendo a su pueblo. Y por lo tanto el ministerio profético debe estar presente desde la antigüedad hasta el tiempo actual. De hecho, el mismo Moisés, él se reconoció como profeta llamado por Dios, y él mismo dijo, cuando leemos Deuteronomio, el capítulo 18 y el versículo 15, que Dios iba a levantar profeta a sí mismo como él. Y entonces siempre el pueblo estaba atento a esta palabra, Pastor Scrogin, porque el pueblo leía entonces el Pentateuco y sabía que Dios había usado a Moisés como un gran profeta. Y por eso en el pueblo de Israel, Moisés ocupa un sitial grande. Por eso cuando Pablo estaba predicando y diciendo que ya la ley ceremonial no estaba activa, ellos entonces se encolerizaban, se ponían extremadamente difíciles, y entonces decían que Moisés le había explicado estas cosas y que entonces ellos debían seguirla avanzando. Lo que quiere decir que esta profecía de Moisés en Deuteronomio 18:15, que Dios levantará profeta, muchos la han visto apropiadamente como un cumplimiento en Cristo Jesús. Así que esta profecía era una alusión directa al Mesías venidero. Por esa causa, cuando el pueblo vio la primera multiplicación del pan, cuando Cristo multiplicó el pan, ellos dijeron, entonces, al ver esa milagrosa señal que Jesús había hecho, esos hombres dijeron, realmente este es el profeta que había de venir al mundo. Estaban aludiendo allí a Deuteronomio 18:15, y lo que dijeron ellos está registrado en Juan el capítulo 6 y el versículo 14. Y cuando usted lee un poquito más adelante allí en Juan 6, el capítulo 6 y el versículo 14 en adelante, usted se va a dar cuenta que el mismo Jesucristo reconoció que ellos entendían la profecía de Moisés de que Cristo debía venir. Y por eso dice un poquito más adelante que después Cristo se fue al porque ellos podían tomarlo por la fuerza y convertirlo en su dirigente, como un rey gobernante, como ellos habían interpretado la figura del Mesías. Porque entonces el pueblo interpretó de una manera incorrecta la figura del Mesías como un príncipe guerrero que debía entonces liberarlo del yugo romano y de los gobiernos que habían oprimido al pueblo. Pero ellos entendieron bien claro a Moisés cuando escribió diciendo que Dios levantaría un gran profeta y que como él, y que vendría entonces a dirigirlo, y que debían escucharlo. Por lo tanto, el don de profecía debía mantenerse desde la antigüedad, y tomando por ejemplo a Moisés como uno de los profetas, hasta el tiempo de Cristo, y del tiempo de Cristo hasta el final de la iglesia, Dios debía mantener su ministerio profético. De lo contrario, entonces el pueblo se iba a descarriar. Entonces llegamos bien claro a una conclusión de que esos dones que se encuentran registrados aquí en Efesios capítulo 4, los versículos del 11 al 13, estarán operando todo el tiempo en la iglesia, porque el texto bíblico nos dice que esa perfección de los santos es para emplearlo en el servicio de la iglesia, y debemos concluir entonces que todos esos dones en la actualidad tienen vigencia. Y es que, amigos, es importante tener ese dato pendiente, porque Dios establece su obra en un pueblo que reconoce las leyes del gobierno divino, y cada don y poder que Cristo prometió a sus discípulos, es importante recordar esto, confiere a sus servidores la capacidad para servir en la iglesia. Y aquel que otorga capacidades mentales y confía esos talentos a los hombres y los dones a las mujeres también, que le pertenecen por creación y redención, espera que estos talentos y capacidades aumenten por el uso. Cada talento debe emplearse en bendecir a otros y así traer honra a Dios. Talentos y dones. Talentos consagrados al Señor, que se convierte en un don, es para utilizarlo en la obra de Dios. Y al mandar a sus ministros en la actualidad, nuestro Salvador da dones a los hombres, porque por su medio
Él comunica al mundo las palabras de vida eterna, y tal es el medio que Dios ha ordenado para la perfección de los santos en el conocimiento y la verdad santificada del Señor. Y la obra de Dios, de nosotros en la obra de Dios, no consiste simplemente en predicar la verdad, sino también en velar por las personas como quienes han de dar cuenta a Dios. Por eso debemos aprender, corregir, exhortar con paciencia y doctrina, tal y como nos enseña la palabra de Dios cuando habla acerca de la distribución de estos dones para la perfección de los santos en un servicio para la iglesia de Dios en este tiempo, y siempre ha sido así. Y también la Biblia, pastor, había profetizado que el don de profecía se mantendría vigente en todo el tiempo de la iglesia. Cuando leemos, por ejemplo, Joel, el profeta Joel, el capítulo 2 y los versículos 28 al 32, ahí dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová entre el resto al cual habrá llamado. Lo que quiere decir que nosotros incluso tenemos el don de profecía en nuestro medio. Hay muchas personas que han sido bendecidas de una manera extraordinaria, Pastora Scrogin, por el don de profecía que fue manifestado en la iglesia adventista en la persona de Elena Harmon de White. Por lo tanto, esos libros y esos escritos son también inspirados por el Espíritu Santo para conducir la iglesia en este último tiempo. De hecho, nosotros no fuésemos la iglesia que somos ahora sin ese don profético que Dios estableció en esta iglesia para conducirnos, para entender mejor las Escrituras, para entender mejor la historia de la iglesia y los propósitos de Dios. Lo que quiere decir que ese don es un don muy poderoso, y por eso estamos diciendo que el don de profecía se mantendría hasta el fin del tiempo. Y el apóstol Pedro también reconoció que ese cumplimiento de lo que Joel había dicho en el Pentecostés fue parte de lo que se cumplió allí, y que entonces ese don de profecía sigue hacia adelante hasta el fin del tiempo, de tal manera que Dios ha cumplido su palabra y la seguirá cumpliendo hasta que lleve su pueblo al reino de los cielos. Y estos dones del Jesús exaltado se han mantenido todo el tiempo hasta la época actual en la iglesia. Y entonces la edificación de la iglesia, la perfección de la iglesia y de los santos, entonces está en esa dirección de los dones que el Espíritu Santo nos ha concedido. Amigos, esta de verdad ha sido una lección tan interesante, y debemos entender que esos dones distribuidos en la iglesia en la actualidad está vigente. Y usted, como decíamos al principio, le hacemos la pregunta al pastor, usted tiene que identificar en qué Dios lo está utilizando, cuáles son los dones que tiene, y esos dones deben ser empleados para el crecimiento de la iglesia. Llegamos al cierre y queremos agradecer de todo corazón. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta hora nos dirigimos a ti para agradecer tus bondades. Gracias por el estudio de tu palabra. Bendice de manera muy especial a tu pueblo en la ancha faz de la tierra, y que los talentos y los dones que pueda tener el ser humano siempre sean empleados en tu causa, en tu iglesia, para traer a otros al conocimiento de esa verdad suprema que es Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria. En su nombre te pedimos y en su nombre agradecemos estos favores. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.